Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente hermosa que nos está mirando en este canal, Despertando la Esencia del Ser. Hoy estamos con un tema muy hermoso, muy fuerte también, y con una invitada especial, mi amiga, colega de Cancún. Ella es Nínive Quesada. Hola Nínive, hermosa, Hola, ¿cómo estás? bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, déjame que te presente, porque es muy importante que la gente te conozca, que sepa que eres abogada, que eres terapeuta en registros akáshicos, lo cual no es común, pero para nosotras es un punto en común, así que me encanta. Y bueno, y en este viaje que hemos hecho con Damián en México, han surgido muchas cosas, muchas sorpresas. Yo le digo a Dami que tengo que escribir un libro, mira, solamente sobre este viaje, por todas las cosas que nos pasaron. Pero un poquito vamos a empezar a contar y voy a presentar el tema que vamos a hablar del trauma colectivo, de los traumas colectivos que se relacionan también con registros akáshicos colectivos, con memorias colectivas y que nos impactan de manera individual, de manera familiar y de manera grupal que puede ser llegar a tocar incluso un país, incluso a veces un continente, ¿sí? Eh, Así es como la red que se está tejiendo, que se va tejiendo entre los humanos. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema. Eh, Nínive, me gustaría que dejarte hablar un poquito y que empieces como a contar cómo es que surgió esta charla que estamos haciendo hoy, que es una charla entre amigas y colegas, pero que creemos que puede impactar a muchas personas. Sí, me acuerdo muy bien que estábamos en contacto y me dijiste que ibas a Argentina el 2 de octubre. Y Así yo es. de verdad es que brincó mi inconsciente colectivo y lo primero que se me vino a la mente fue 2 de octubre no se olvida. Y me quedé pensando en eso, dije, o sea, ¿qué tan grabado está en mi memoria? Que aunque no estoy hablando del tema, estamos hablando de otras cosas súper distintas, pero y te lo externé y te dije, me parece súper importante como que estoy hablando contigo, pero mi memoria colectiva y la de mi país está presente el 2 de octubre. Uh Y -huh, ves que te platiqué que el 2 de octubre pues fue la matanza de Tlatelolco, uh -huh. donde un grupo de universitarios pues estaban manifestando y bueno, digamos que el suceso fue bastante caótico, tanto para los estudiantes como para nosotros como mexicanos. Y de ahí Así. surgió pues la plática de decir qué pasa, ¿no? Con esos sucesos colectivos y por qué, aunque no estemos hablando o no esté el día de la fecha, está grabada en nuestra memoria. Te decía, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, si tú a un mexicano le dices el 2 de octubre, te va a responder lo mismo que yo. Pero es algo Totalmente. O sea, es inconsciente, que después que hablé con vos, me empezó, ¿sí? nunca lo había notado, y después de que hablé contigo, empezó como a activarse esa memoria, y cada vez que dije que nos vemos el 2 de octubre, me decían eso, el 2 de octubre no se olvida. Y yo dije, oh, así que sí, total, se activó esa memoria. Y eso justo es lo Sí. que, por eso también se dio la plática del día de hoy, porque Ujú. digo, ¿cómo es que nosotros, o sea, yo en mi memoria, digamos, presente en esta vida, a mí no me tocó vivirlo, ¿no? O sea, para mi edad yo no estaba en ese momento, ¿no? Ni tengo una familia consanguínea que sea cercana que haya vivido ese suceso. Ujú. Simplemente es que o es algo que se platica de generación en generación y que vemos mucho también en las noticias y a veces te lo arraigas porque es algo de tu país y fue Exactamente. algo muy fuerte. ¿Te acuerdas en qué año fue? No recuerdo, pero déjame te lo busco aquí Década rapidísimo. del 60, o en el 74, ¿sí? Ahorita te digo Eh, el dato rapidísimo. Te cuento El 68. ajá, si bien esta memoria la tienen ustedes aquí en México, en Argentina también pasa algo similar, por lo tanto, yo te contaba esto y te contaba que
justamente me parecía como bueno poder hacer esta charla para poder hacer conscientes de esas memorias y después ver cómo va funcionando ese trauma. Yo hace un tiempo, hace como 6 o 7 años, tuve la posibilidad de estar en una conferencia muy hermosa de Thomas Hubble. Él se dedica específicamente a los traumas colectivos, a hacer constelaciones y a hacer una meditación de descarga que ayuda mucho a ir al centro, que es lo que dice como ir hacia adentro y calmar esas aguas para poder ver el trauma y poder calmar ese trauma y poder ser resiliente, adaptarse a esos traumas, adaptarse a esas situaciones que nos traban o nos dejan como el alma queda como congelada en un bucle, ¿sí? Que siempre se está repitiendo. Cuando me dijiste eso, obviamente que yo me puse a investigar el tema de Tlatelolco. Y ahí te mandé toda esa información. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿y qué aprendimos juntas? ¿Qué vimos juntas? Que Tlatelolco, desde el origen prehispánico, ha sufrido situaciones muy sanguinarias, por decirlo así, ¿no? O sea, es un lugar que ha experimentado muertes en muchos sentidos. Yo recuerdo que del audio que me mandaste, donde decía que incluso cuando dejaban a los prisioneros allá que murieran en la época prehispánica. Exacto. Y entonces, los prisioneros y los ancianos o los enfermos que sabían que se iban a morir, como al principio, todo lo que fue Ciudad de México y los alrededores eran como islas, porque había muchos ríos, creo que eran 28 ríos los que atravesaban, o 29 que atravesaban toda la Ciudad de México. Vienen los aztecas, y cuando vienen, que se dice que es ahí cuando ven el águila que está matando o que está agarrando a la serpiente, digamos, ahí es donde ellos se instalan, porque para ellos esa era una señal, y se instalan en lugares que eran como muy eh, agrestes, en el sentido de que no había mucha tierra, si eran como islotes que empiezan a rellenar, pero una de esas islas era Tlatelolco. Y en esa isla iban los aztecas que se iban a morir, que buscaban ya pasar, trascender hasta lo último, y había muchos que iban a morir ahí, y también más adelante los prisioneros de guerra que los enviaban a ese lugar a morir. Era como un lugar de muerte, con una impregnación de energía de muerte. Siempre hablamos de impregnación de energía en el registro akáshico y cómo esa energía se impregna en los lugares, en las piedras, en la tierra, en todo. Queda como ese registro impregnado en esas memorias que ha habido de generación en generación, y cómo después se empiezan a repetir en el inconsciente colectivo. ¿Sí? Eso era como la época prehispánica, pero después también hubo más. Y después cuando ya quisieron retomar, por decir así, las tierras de Tlatelolco, y crearon una inundación para poder hacer la conquista de esa parte de la tierra. Y eso me impresionó porque tú te imaginas y dices, ¿cuánta cantidad de mujeres, niños, hombres, animales murieron? Porque al final del día lo que ellos querían es desaparecer a la población de Tlatelolco para poder aferrarse a las tierras y al comercio, que ellos eran muy fuertes. Exactamente, al comercio. Sí, posiblemente cuando terminemos ya de hacer el video y lo subamos a YouTube, en la descripción vamos a dejar ese audio porque está muy interesante, lo vamos a subir, vamos a dejar el enlace para que lo puedan escuchar completo porque está muy bueno, y que son unas memorias que muy fuertes. Esto del comercio, de la relación con el comercio, por la cual después se producen muchas matanzas en Tlatelolco, también ya viene siendo como un segundo registro que va reforzando esta memoria como sanguinaria, como bien dijiste, porque también ahí se hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Sí, esa y también de hecho, es otra pues, memoria. La memoria de nosotros los mexicanos es los sacrificios, y eso lo reconozco porque en muchas culturas se habla de
pues, de que le arrancaron el corazón, y la obsidiana es parte también, o fue parte fundamental para hacer ese tipo de sacrificios en México. Después de lo de la inundación, pues ya hablando más adelante, pues ya se da el evento de los jóvenes estudiantes, donde pues muchos perdieron la vida, y paradójicamente después de ahí se hizo los Juegos Olímpicos. Entonces, digamos que esos Juegos Olímpicos pues estaban bañados también en sangre. Exactamente. También hubo una memoria que fue en la época de Porfirio Díaz, creo que fue, donde también hubo ahí un lugar donde se ponían presos a las personas y también había mucha impregnación de sufrimiento y de muerte, ¿sí? Y, y surgió, fíjate a raíz de esto, que también en el terremoto del año 85, uno de los lugares más afectados, donde se cayó un edificio literal completo y murió mucha gente, fue en Tlatelolco, ¿sí? Eh, y en esto que estábamos hablando, de todo este tema con Nínive y de cómo afectaban estas memorias, resulta que me toca estar el 19 de septiembre, que llego a la Ciudad de México. Bienvenida al terremoto. Y ya es la segunda vez, porque te cuento que la vez anterior que estuvimos, vinimos una semana después del terremoto, que toda la gente nos decía, ¿por qué van a ir a México si miren cómo está todo y va a temblar de nuevo y no sé qué? Nos tocó un temblor pequeño, el segundo, que fue que en Oaxaca, y estábamos allá en Veracruz, en Coatzacoalcos. Fue fuerte, pero pasó. Yo nací en una zona sísmica de Argentina, en Mendoza, así que también hay una memoria fuerte ahí. Y cuando venimos ahorita, el 19, que llegamos a Ciudad de México, resulta que íbamos, justo teníamos que viajar a San Miguel de Allende ese día, y cuando veníamos en el camión, empezaron a sonar las sirenas del simulacro, ¿sí? Ah, ok. Y como estábamos hablando con Damián y que estábamos hablando contigo, y le digo, mira, justo que estamos hablando de las memorias colectivas, se percibía en el ambiente el miedo. O sea, era como, mira las caras de las personas, el miedo, las caras de incertidumbre, y era el simulacro, ¿no? Le digo, yo voy a escribir, que no sé si viste en Instagram, escribí una nota, un reel, y estaba escribiendo, ya nos subimos al colectivo, decimos en Argentina, al micro, al bus, digo todos los nombres porque si digo en Argentina que es un camión, se van a pensar otra cosa, el camión, como dicen en México, y estaba ahí en el ómnibus subida escribiendo sobre el trauma colectivo, y empieza el temblor. ¿Qué tal? Entonces tuve que borrar la primer partecita y puse acaba de temblar en la Ciudad de México, y ahí sí pude subir las imágenes, porque eran imágenes de hacía minutos que había sido el simulacro. Así que era y los días subsiguientes, de hecho en este momento estoy en Ciudad de México y todavía hay como esa alerta de la gente, decir en cualquier momento tiembla, porque todavía seguimos estando en septiembre. Y me llamó mucho también la atención que la gente empezó, lo que estuvo bueno, es que la gente empezó a hacer la relación, empezó a atar cabos, como se dice, o empezó a unir todas esas memorias, es decir, ¿cómo es posible que en el año 85, en el 2019 y ahora, en el 2022, en el mismo día se produzcan sismos fuertes, terremotos? Y la gente empezó a buscar más cosas aparentemente, y vi que también hay una frase del himno. Recuerde la gente que septiembre es el mes de la independencia mexicana, y el himno mexicano, ¿qué es lo que dice? Tú me lo vas a decir mejor. A ver, ¿en qué parte será? Que retiemblen. Ah, que septiembre centros la tierra. Es que cantamos y luego no somos conscientes como al 100% de lo que decimos. Es muy buen punto observar eso. Así que bueno, es como hemos estado con Nínive conectando todos estos puntos, y esta es como la introducción a este tema que tiene que ver con ese trauma colectivo que tenemos,
que tienen las personas, que todos tenemos, porque todos tenemos traumas y que lo importante de los traumas es saber qué voy a hacer con ese trauma, qué voy a hacer con eso, ese sufrimiento que estoy viendo. Y por eso quería convocarte y que me contaras, que nos contaras a todos un poco qué es lo que te resonó y qué es lo qué información, porque me gustó mucho que estuvimos intercambiando y qué información pudiste encontrar en el registro akáshico relacionado con este tema. Te cuento, me puse a investigar, pero después dije, todo lo entiendo a nivel intelectual, ¿no? Exacto. Pero dije, quisiera entenderlo a un nivel del alma, porque es algo que llevo en el interior y no lo estoy viendo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo lo llevo, me refiero porque vivo en México, ¿no? Y me puse el primer ejercicio que hice fue una meditación con las letras hebreas. Y cuando hice la meditación, lo que los seres de luz nos compartieron es que México en general y en sí tiene mucho, como hemos hablado en el sentido literal de la historia. Uh-huh. Esta conlleva muchos momentos de sufrimiento, de lucha. Por eso luego nosotros decimos que los mexicanos somos unos guerreros, ¿no? Y en particular me hicieron la observación de que nosotros somos un país que está construido sobre obsidiana. Totalmente. Y es verdad. Somos mundialmente conocidos como creadores y exportadores de la obsidiana. Uh-huh. ¿Y a qué va este comentario? Que lo que me decían es que en específico en México, y en el caso, por ejemplo, que estamos platicando de Tlatelolco, es una tierra que tiene muchísima obsidiana por dentro. Uh-huh. Y lo que nos recomendaban es hacer el equilibrio. La obsidiana tiene una energía masculina fuerte, y entonces los seres de luz lo que nos decían es hay que equilibrar con la energía femenina. Uh-huh. Y en ese caso nos mandaron o nos hicieron la invitación de trabajar con el cuarzo blanco. Uh-huh. El cuarzo blanco es la polaridad, por decirlo así, de la obsidiana, independientemente del color, porque es un color transparente el cuarzo que nosotros llamamos blanco, tiene una energía femenina y una energía transmutadora, digamos, agradable al ser. Todo lo contrario de la obsidiana, donde como muchas veces los hemos manejado como un espejo de la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que proyectar luz dentro de la oscuridad en la que vive, por decir así, la obsidiana. Exactamente. Y todo esto, quiero destacar que toda esta información que bajaste de tu registro akáshico o del registro akáshico, me la contaste y resulta que en buena hora yo recibí información sobre la obsidiana y te contaba exactamente esto, ¿sí? El guardián de la obsidiana, que es Tezcatlipoca, ¿sí? Y que es una energía bien oscura, ¿sí? Que es lo desconocido, que es lo oculto, que es la noche también. Pero siempre cuando hacíamos las terapias de obsidiana con Isaac, cuando hacíamos las terapias de obsidiana, siempre él nos decía, tienen que tener un equilibrio, que tiene que ser una piedra blanca, que puede ser un cuarzo blanco o una selenita que es blanca, pero siempre tiene que haber esa porción de luz que vaya equilibrando esa obsidiana. De hecho, si uno utiliza las obsidianas, tiene que tener alguna piedrita blanca que vaya haciendo ese equilibrio y logrando ese equilibrio. Así que mira cómo coinciden las informaciones del registro sin tener que estar leyendo por ahí o aprendiendo de otro lugar. Yo digo que siempre el registro akáshico nos enseña mucho. Y vamos a, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque estuvimos hablando un poquito antes. ¿Qué podemos hacer con esta información y cómo podemos empezar a conectar con el lugar en el sentido de empezar a disolver esas memorias y empezar a crear? Porque esto es algo que estoy diciendo mucho en los talleres que hago de formaciones y que estamos haciendo con Damián, que no nos apeguemos tantísimo
a todo lo que nosotros llamamos entre comillas el pasado, porque sabemos que el tiempo es como el eterno presente, o esas realidades que están en dimensiones paralelas quizás, o en esos bucles de espacio y tiempo, sino que también sepamos que tenemos la posibilidad como individuos de empezar a crear un nuevo registro akáshico, ¿sí? Entonces, no nos sirve de nada recibir la información y verla si no somos proactivos con esa información, si no empezamos a decir, bueno, esto que estoy viendo y que tengo, ¿cómo lo transformo? ¿No? ¿Cómo lo empiezo a modificar? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta para las personas? Por lo menos por ahora, para no abrirnos tantos, porque es un tema muy amplio, estábamos hablando, que posiblemente tengamos que hacer otra charla más adelante, quizás el mes que viene ya, con un zoom más profundo y bien detallado sobre cosas puntuales que podemos trabajar, tanto en las memorias de México como de Argentina, y también que podemos ir observando a nivel planetario. Porque esto también de las redes, de Internet y de todo lo que está haciendo estar conectados todo el tiempo a través de las redes, hace como que esas memorias se expandan también, ¿sí? Como darnos cuenta de que lo que está pasando, no sé, entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, en este momento también nos está impactando a nosotros en algún punto y de alguna manera. Entonces, empezar a ser conscientes de esas memorias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta, Nínive? Me gustaría leer un pedacito de una canalización este, que los seres de luz nos hacen a todos en relación a este tema. Y no sé si nos alcanza el tiempo. Sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces ya saben que yo me cuesta un poco memorizar, pero lo voy a leer textual para no errar. Perfecto. Yo les pregunté que por qué suceden eventos repetitivos, como en el caso de septiembre y en el caso de Tlatelolco. Y los maestros nos dijeron, ¿has escuchado alguna vez que la fe mueve montañas? Y yo le dije, sí, pero en estos casos las personas no están enfocadas todas en la fe que ocurrirá. Y me dijeron los maestros, pero sí están enfocados en el miedo, y el miedo, al igual que la fe, mueve montañas. Y me dijeron, es la memoria del miedo, del inconsciente colectivo que replica el suceso. Y nos dijeron un consejito. Yo pregunté que cómo a nivel individual, ¿no? Porque pues es complejo y yo lo entiendo que a veces queremos sanar toda una memoria colectiva, pero podemos empezar con nosotros. Y podemos y debemos. Y debemos. Sí. Y lo que me comentaron es, dejen de repetir o de contar el suceso de generación en generación. Dejen de conmemorar al miedo y réstenle el poder. Entonces, aquí lo que nos dan a entender los maestros de los registros acásicos es que no es necesario, no, cuando nosotros encarnamos en esta o en otras vidas, nosotros venimos a vivir experiencias que nos nutren como alma. Pero ellos lo que nos dicen es que nosotros queremos mucho memorizar y conmemorar, pero nada es eterno, todo es pasajero. Entonces, por eso nos preguntan, ¿por qué quieres conmemorar algo que al final del día veniste a experimentar y a vivir, pero va a pasar? Y de consejo, si ustedes quieren conmemorar algo, nos invitan, conmemora sucesos que tú recuerdes con alegría, porque al final del día eso es lo que tú te vas a llevar y lo que vas a despertar en tu memoria. Y nos hacen esta pregunta, ¿qué memoria deseas que salga a la luz? ¿Una de sufrimiento o una de alegría? Entonces, ese es el consejo que los maestros nos dan y es trabajar, en este caso, en el caso de México, pues es con la obsidiana, y si vamos a trabajar con obsidiana, trabajar con el cuarzo blanco. Y en el caso a título personal, pues es preguntarnos qué memorias son las que merecen ser conmemoradas. Qué
qué hermoso mensaje, que justo, mira, es que todo está conectado ya. eh, Estuvimos también, luego de este suceso que te cuento, en San Miguel de Allende, y estuvimos con una señora mexicana, ella también, ya vamos a hacer también algún programa con ella, que ella hace talleres de la alegría, y Wow, hemos estado hablando mucho sobre la alegría. ¿Qué te wow. cuento? Así que, de hecho, escribí hace 2 o 3 días esto de una decisión, que tienes que tomar una decisión de ser feliz pase lo que pase, ¿sí? Así que es una frase que ella decía, que de hecho me la regaló y por eso la quise subir también en el Instagram, para que empecemos a hablar un poco de estos temas y de este subir a la nube del registro, esto que te están diciendo en tu registro, los maestros, guías, ¿sí? Recuérdense que los guías, siempre decimos, somos nosotros en otra dimensión más elevada, nosotros somos los maestros, y somos los que traemos esa información poderosa para recordarnos de esa grandeza que es el humano, ¿sí? De la posibilidad que tenemos y del poder que tenemos de poder cambiar esos registros también, y que a veces nos olvidamos. Se me activaron unas memorias que están relacionadas con Argentina. En Argentina también están ocurriendo en este momento como sucesos bastante complicados en relación a la economía argentina, ¿sí? Y que tienen que ver indefectiblemente con memorias que estamos repitiendo, y con un bucle en el que los argentinos también tenemos que empezar a ser conscientes de cómo crear unas nuevas memorias, ¿sí? Cómo crear nuevas realidades y no quedarnos otra vez y entrar en ese bucle de repetición, ¿sí? Ya ahora, cuando volvamos a hacer el próximo Zoom, vamos a profundizar más sobre México y sobre Argentina específicamente. Creo que tampoco es casual que mexicanos y argentinos, y lo veo cotidianamente, estemos tan unidos en diferentes temas y estemos compartiendo tanta energía. Creo que esta unión de la que hablaban los pueblos originarios, de la profecía del cóndor y el águila, está siendo, por lo menos por ahora, entre Argentina y México, ¿sí? En compartir cosas que nosotros tenemos para entregarles a los mexicanos, y los mexicanos tienen para entregarnos a nosotros, como un intercambio energético muy interesante, y que más allá de las nacionalidades, tenemos que recordar que somos terrícolas, humanos, y que venimos de la tierra, ¿sí? Por eso me gusta decir terrícolas, pero a su vez la palabra humano, ¿sabías que viene de humus? Y humus es la tierra, ¿sí? De ahí donde venimos los humanos, ¿sí? Por eso somos humanos. Entonces, un poquito, en el próximo vamos a hablar más, vamos a hablar sobre los traumas, sobre qué quiere decir el trauma y qué pasa cuando ese trauma se produce, y qué soluciones podemos encontrar al trauma, y cómo estos traumas hacen como que nuestra alma se congele, por así decirlo, en un momento de un espacio y tiempo, y cómo eso se va transmitiendo de generación en generación, y cómo lo vamos reforzando y se crea, y lo estaba leyendo en el libro también, hasta a nivel neuronal, hasta a nivel hormonal, hasta la segunda generación sigue estando presente, como si esa segunda generación hubiera vivido en cuerpo presente ese trauma, aunque no lo haya vivido, ¿sí? Entonces, ¿cómo sanar esa memoria? ¿Cómo poder salirse de ese bucle de repetición y poder crear una tierra más armónica, un lugar más armónico? Y también saber que tenemos que observar mucho, y estoy hablando a nivel del registro akáshico, que esto es algo que también hemos recibido recientemente. Qué importante que es el lugar donde nacimos, y que cada humano tiene que hacerse esa pregunta de ¿para qué nació en el lugar donde nació? ¿Sí? Porque recuerden que cuando nacemos, hemos estado hablando hasta ahora de los nombres mucho a nivel del registro. Entonces tenemos que recordar que cuando venimos, además de elegir a nuestros padres, además de elegir a nuestro nombre, elegimos también el lugar donde nacimos, ¿sí?
Este es un tema que es muy interesante y del cual también tenemos preparado para otra charla para hablar en algún momento, sobre cómo impacta esa fotografía de nuestra alma al momento de la encarnación por algún motivo. No hay nada que esté como al azar, como quien dice, ¿sí? Sino que es algo que ya vinimos a elegir y que tenemos que hacerlo consciente para poder seguir avanzando, ¿sí? Me encanta la charla que estamos teniendo, espero que a la gente también, porque a mí me encanta y porque además han ido pasando cosas en el medio que hemos tenido que estar hilando todo el tiempo y que son muy sutiles y que solo se pueden ver si estamos con esa conciencia de poder ver más allá de la realidad física que nos toca material y física que nos toca vivenciar en esta realidad, sino que hay como algo más sutil que tenemos que empezar a prestarle atención, ¿sí? ¿Qué otra cosa te gustaría contar? Porque sí, vamos a hacer más adelante otra meditación o ceremonia en relación a esto, pero queríamos que el programa salga o el mismo 2 de octubre o el 1 de octubre para que ya lo tengan preparado y empezar a ser conscientes de estas memorias, ¿verdad? Sí, y justamente quería platicar que me da mucho gusto que yo creo que dentro de lo colectivo humano, también, así como se despiertan las memorias de sufrimiento, también estamos en un despertar de algo de la conciencia, ¿no? Ujú. Porque ya el hecho de que nos preguntemos a nivel, ¿no? Por ejemplo, el hecho que sucedió el 19 de septiembre, ¿por qué está sucediendo esto, no? O sea, la mayoría de los mexicanos nos preguntamos, y para mí es, wow, genial, porque nos estamos haciendo conscientes de los sucesos que pasan. Ya no es como que, bueno, un terremoto más, Oh, qué ¿no? casualidad. Qué Exacto. casualidad. Eso me gusta que digo, y nosotros como humanos estamos adquiriendo un nivel de conciencia en el que dices, ok, un momento, vamos a frenar por un segundo la parte de la naturaleza, pero hay algo más que como almas estamos sintiendo, ¿no? Un cambio. Y digo, me parece genial que a nivel mundial nos estamos haciendo más despiertos con cada suceso que pase, ya sea en nuestra vida, en nuestro ambiente o en nuestro país. Ujú. No sé si cómo veas de que nosotros en realidad estamos viviendo un súper despertar de espiritual. Totalmente que sí, y totalmente que hay algo que dijiste muy importante hace un momentito, y que es que si bien nos puede parecer como súper gigante tener que decir, ay, vamos a sanar los traumas colectivos, vamos a hacer una tarea para sanar las memorias colectivas, en realidad eso comienza con cada quien, con cada uno dentro de sí mismo, con esa decisión de decir, vamos a modificar esta parte que me toca a mí y que es también, y te digo esto porque es como algo muy, que ha sido como menoscabado en la espiritualidad, esta parte de individuación. ¿Qué quiere decir individuación? Que vinimos como individuos al planeta Tierra, que si bien estamos todos conectados, el gran desafío, y vos fíjate que el gran desafío del humano es ser individual, ser quién soy yo, cuál es mi individualidad. Yo soy, y esto pregunto muchas veces en las círculos de mujeres, donde hago esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? O en las formaciones de registros, o cómo te defines. Y muchas personas dicen, yo soy madre, yo soy hija, yo soy hija de, yo soy hermana de, yo soy, y ponen quizás mexicano o argentino, ¿sí? Y es como este apego, ¿m? De decir, soy yo individuo, quién soy yo como individuo, y saber que el poder como individuo y el alma, que es el vehículo del espíritu, ¿sí? Ese espíritu es el que nos va a impulsar a través de ese envase que es el alma, a poder llegar otra vez a la fuente, como un individuo. Después allá en la fuente nos encontramos todos, si quieres, pero como individuo tenemos que hacer ese trabajo de individuación de qué hago yo con esta encarnación que elegí, con esta alma,
con este cuerpo, con este vehículo del alma, a su vez que es el cuerpo, y darle importancia a eso también, ¿sí? Porque si no, no nos sirve de nada. Y que eso de empezar a cambiar las memorias empieza con uno mismo, desde la individuación que somos. Así que yo creo que esto que decís de que estamos despertando, que estamos empezando a observar esas señales en el camino, las miguitas que dejaron Hansel y Gretel para llegar a su hogar. Así es. Creo que muchos ya están observando que, no era casualidad, ¿sí? Así que yo creo que es lo bueno que tenemos que empezar a observar y a prestar atención y a decir, sí, es. Y te cuento que cuando escribí en Instagram esto sobre el sismo, incluso había gente que me escribía en los comentarios, a pesar de haberlo leído, volvía a escribir en los comentarios, pero ¿cómo? ¿El 85 y el 19 el mismo día? O sea, como algo que, no es cierto. Sí, les tenía que decir, lean, busquen y vean, incluso hasta el horario, ¿sí? Porque el horario fue muy similar, entre la 1 y las 2 de la tarde, el mismo horario. Muy, muy impresionante, y es como decir, sí, esto algo está pasando, algo que no es casual, sino causal. ¿Sí? Exactamente. Y como último, me parece que como para cerrar, hablar un poquito de que todos tenemos traumas individuales y traumas colectivos, pero que hay dos formas de poder como afrontar ese trauma, ¿sí? Una es a través de la resiliencia, que es como esa adaptación que tiene el humano hacia el poder que tiene el humano de adaptarse a diferentes situaciones y poder transformarlas en algo que sea productivo, ¿sí? Y la segunda es quedarse en ese dolor, quedarse en ese trauma, sufrir ese trauma, y como no puedo procesarlo y como no decido y no tomo esa decisión de ser resiliente, lo que hago es hacerle daño a los demás, hacer que los demás sufran como yo sufrí o como sufrieron las generaciones pasadas. Entonces acá en este tema entra mucho el tema de las psicopatías, ¿sí? De las personas que estamos viendo en nuestra sociedad que son psicópatas integrados y que no logran conectarse con su esencia y que andan haciendo daño a otras personas. Entonces, el trauma es algo muy importante, y me gustaría cerrar con una frase que leí, justamente lo saqué de este libro de Thomas Hubble, que me encanta, y es una frase, es un dicho de la tradición oral de los nativos americanos. Bien, Y bien. dice, el remedio ya se encuentra en el propio dolor y sufrimiento. Solo has de mirar de manera profunda y silenciosa. De este modo te das cuenta de que ha estado ahí todo el tiempo. Simplemente eso, ¿sí? Que el remedio ya estaba, o sea, con el solo hecho de haberlo sufrido, ya está, lo sufrimos, lo transitamos, ya está. No tenemos que seguir replicándolo. Está hermosa esa frase, y justamente te lo juro que queda como anillo al dedo con la canalización, porque cómo es, ¿no? O sea, cómo fueron muy puntuales en los registros acásicos al decir que no es conmemorar solo por conmemorar. O sea, si vamos a conmemorar, como dices, incluso por esto, estoy así de anonadada, porque esa frase yo la interpreto como dicen, como para qué quieres conmemorar algo que tú ya sabes y que, como bien dice la frase, ahí está. Nosotros como almas tenemos muchos conocimientos, pero no todos los conmemoramos porque no todos, a final del día, los dejamos ir. A los que deberíamos de conmemorar, que son los de la alegría, del gozo, de la dicha, muchas veces no lo hacemos porque estamos encallados con el dolor, con el sufrimiento. Entonces, me encanta tu frase y muchísimas gracias por compartirla. Sí, a mí me pareció muy apropiado, me encantó. Y es esto que también hablábamos con Gloria, esta señora que te digo, mexicana, que es como celebrar la vida, ¿sí? Cómo podemos celebrar cada instante de vida y cada
pequeños sucesos porque todo es como un milagro. Todo es un pequeño milagro, nada más que estamos tan distraídos en tantas cosas que no nos damos cuenta. Entonces empezar a celebrar la vida, ¿sí? A conmemorar la vida, podemos decir ahora, ¿verdad? Y la Exactamente. alegría. Conmemorar la vida y la alegría en lugar del dolor y el sufrimiento. Así es, así es. Hecho está. Y es una decisión. Así que la verdad que te agradezco muchísimo, Nínide, que hayamos coincidido, digo yo, porque fue una cosa llevó a la otra y por un propósito que quién sabe, estamos hoy conversando sobre esto y vamos a seguir conversando, vamos a hacer algunos Zoom sobre este tema porque vamos a ir profundizando sobre este tema que es tan importante para individuos, colectivos y humanidad, ¿sí? Así es. Muchísimas gracias por la invitación. A ti siempre es un placer. Y me gustaría invitar también a tu auditorio a que pues el día que se haga el Zoom participen con las preguntas porque a mí me parece muy enriquecedor cuando alguien hace una pregunta y como que te despierta el ímpetu y de ahí pues nos podemos ayudar mutuamente. Exactamente, preparen sus preguntas. De hecho, como vamos a subir este Zoom en YouTube, pueden empezar a hacer las preguntas aquí en los comentarios del canal para que nosotras ya vayamos respondiéndolas en el próximo Zoom. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahí está. Bueno, un beso enorme hasta Cancún y más allá. Un Esta vez no fuimos, besito. pero la próxima, si Dios quiere, y estamos en contacto. Un abrazo enorme. Bye bye. Bye.